Ok, hoy tenemos un tema, ese tema se llama la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, el llamado de nosotros como cristianos es someter nuestra voluntad o la voluntad humana a la voluntad de Dios, reconociendo la soberanía de Dios y buscando alinear nuestras decisiones personales con sus mandatos, con sus planes. Y este es un proceso que se entiende como una elección voluntaria y un camino hacia la santificación y la paz. Mientras caminamos en la palabra de Dios, mientras tú caminas, mientras tú lees, mientras tú oras, lo que estás haciendo es santificando. ¿Por qué? Porque la palabra es santa, porque la palabra es viva y es eficaz, porque su presencia viene cuando tú lees, cuando tú oras, cuando tú le alabas. Él es el santo, y si Él viene, no eres santo tú nada más porque sí, eres santo porque Él te santifica con su presencia, con su palabra. Él te santifica cuando tú oras, Él viene, te santifica. Por eso eres santo. Eres santo porque Él te lavó con la sangre de Jesús y ahora tienes la sangre del Cordero sobre ti. Esa sangre te santifica, te purifica, ¿sí? Y esa sangre hace que seas apartado para Dios. No puedes pisotear la sangre de Cristo, porque esa sangre vale mucho, vale mucho. Tú no puedes menospreciarla pisoteándola. Ay, no, de verdad que yo no la pisoteo, no, hermano. Cuando pecas, cuando ves algo malo y no pides perdón, cuando hablas en contra de tu vecino, en contra de tu hermano y no pides perdón, estás pisoteando la sangre de Jesús. Estás diciendo que la sangre de Jesús no vale nada, que no te importa. La sangre de Jesús está sobre tu vida y está sobre mi vida y debemos ser santos porque Él es santo, porque esa sangre está sobre nuestras vidas. Hacer la voluntad de Dios es un acto libre, es un acto voluntario de cada persona. Y al ser un acto voluntario, quiere decir que nosotros debemos darnos a sí mismos a Dios, ¿sí? Así como Jesucristo se entregó en esa cruz para tu salvación, para mi salvación, para la salvación del mundo entero, así nosotros deberíamos de darnos a Dios. ¿Lo hacemos? O a veces, como dicen por ahí, nos vale. Y no estamos tomando en cuenta esa preciosa sangre. No estamos tomando en cuenta lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Vivir independientemente de la guía y provisión de Dios indica una falta de fe en su suficiencia. Si tú no hablas con Dios, ¿sí? Si tú vives, te levantas, corres al trabajo, comes, te bañas, te duermes, pero no das gracias a Dios por nada, entonces quiere decir que estás viviendo independientemente de Dios, que eres independiente de Dios, ¿sí? Y eso significa o indica que te falta fe, que vives por tus esfuerzos, que vives por lo que tú puedes hacer, que tú no vives para Él, que no vives por lo que Él puede hacer por ti. Y Él puede hacer muchas cosas más grandes que las que tú haces para ti. Él es un Dios poderoso, Él es un Dios grandioso, Él es un Diosito, como alguien me decía hace unos días, ay, Diosito es bueno. No es Diosito, es un mega Dios. Así es que vivamos para Dios, vivamos para Dios. Y si vives para Dios, entonces tu vida va a cambiar de una manera radical. Había una hija, una hija de pastor que dio su testimonio en alguna ocasión. Esta hija desde los 12 años se enfermó. Y como sucede en otras iglesias, en esta iglesia no, empezaron a criticar. ¿Por qué está enferma? ¿Qué hizo? ¿Por qué se enfermó? Y si es una iglesia donde hay milagros, donde hay sanidades, ¿por qué?
Pero eso sucede en otras iglesias, en esta iglesia no, y muy lejos de aquí, ¿no? Y empezaron a criticar, y ya enfermó y empezó a engordar como si fuera un embarazo, pero con dolor, con mucho dolor. Se le empezó a desaparecer la columna vertebral de unas partes, y los doctores decían pues que no tenía columna vertebral, que estaba mal allí el asunto, y bueno, no podían hacer nada. Esta enfermedad de mucho dolor y de críticas. Las críticas, ¿qué es lo que pasa? Las críticas dañan a las personas en la forma emocional. Imagínense cómo estaban hablando de ella, ¿no? Los propios hermanos, que se supone que debemos estar para servirnos unos a otros y para orar unos por otros, no para pisotear unos a otros, ¿verdad que no? No para destruir unos a otros, ¿verdad que no? Es para ayudarnos, ¿sí? Y ellos lo estaban destruyendo. Pasó 9 años. 9 años con un estómago de 8 a 9 kilos de peso. Y con dolor, lo peor de todo, con dolor, ¿no? Con dolor. Y ella decía, Señor, si tú sanas, levantas paralíticos, lo he visto con mis propios ojos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, lo que pasa es que tú no estás creyendo para tu sanidad. No estás creyendo. Crees de una forma diferente que sana a los demás, pero no crees que tú puedas sanar. Y el Señor le habló literalmente, le dijo, empieza a creer. ¿Qué dice la Escritura acerca de la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y entonces le empezó a dar Dios pasajes de la fe y ella empezó a leer. O sea, por 30 días, hazlo, todos los días, no dejes de hacerlo. Y empezó a orar y a leer pasajes de fe todos los días y a declarar sanidad sobre su cuerpo todos los días, 30 días, orando. Y creyendo en que iba a ser sana, porque leía y mientras más leía, la fe aumentaba. Mientras más leía acerca de la fe, en la palabra, la fe aumentaba en su vida. Y entonces llegaron los 30 días y ¿qué creen que pasó? No sanó, pero le habló, se casó, le habló a su esposo y le dijo, amor, tengo fe para ser sana. Yo soy sana en el nombre de Jesús. Y aunque tenía el estómago y aunque tenía dolores, ella dijo, no, soy sana en el nombre de Jesús. Yo soy sana. Sí, así que vamos a hacer lo que dice Efesios, vamos con los ancianos, ¿no? Para que oren por mí. Santiago, perdón. ¿Qué es Santiago? Para que ore por mí y sea sana. Vamos. Y entonces llega su esposo del trabajo y se van y llora. Y cuando empiezan a orar, pues viene la presencia de Dios. ¿Y qué creen que pasó? No sanó. Y entonces se va a su casa, pero ella dice, Señor, ya hice lo que me dijiste. Y yo tengo fe para sanar. Y los ancianos ya oraron por mí para sanar. Así que yo soy sana. ¡Oh, soy sana! ¡Oh, soy sana! ¡Ah, soy sana! Y su estómago, soy sana, en nombre de Jesús, soy sana. Y todas las noches decía ella, seguía declarando que era sana. Me parece que fueron una semana más, 7 días más. Y se acuesta con dolor y le da gracias a Dios por su sanidad. Y el otro día se levanta tranquilamente, ni se dio cuenta que se agachó, se puso los zapatos y se sienta. Y sale su esposo de bañarse, que se había metido a bañarse. Amor, ¿qué te pasó? ¿Qué me pasó de qué? ¡Párate tu cuerpo! Había sanado. El Señor la sanó durmiendo. Hermanos, híjole, hermanos, si ese aplauso es para mí, ni siquiera me lo merezco. Pero si es para Dios, quedó muy aguado. Fuerte el aplauso, es para Dios, es para Él. Él es el sanador, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Recibe, Señor, recibe, Padre. Es para ti, Padre. Gracias, Señor. La Biblia revela la voluntad de Dios en aspectos como la santificación. ¿Y qué es la santificación? La santificación es separarse del pecado para vivir para Dios. ¿Sí? Entonces, la Biblia revela estos aspectos. ¿Sí? Y la pureza sexual. ¿Sí? Santificarse de la pureza sexual. La santificación es el proceso de ser hecho santo que da como resultado la modificación del estilo de vida del creyente. Cuando nosotros llegamos a Cristo, nuestro estilo de vida cambia. Como cristianos, como hijos de Dios, ya no debemos aparentar ser. ¿Eres o no eres?
¿Eres o no eres? ¿No? Y vuelvo a citar al hermano Win Myers. Si este evangelio no te ha cambiado, entonces no te ha llegado. ¿Qué quiere decir? Pero cuando tú llegas y conoces a Cristo, tu manera de vivir, tu manera de ser, de hablar, de pensar, hasta de caminar deben de cambiar. Si no ha cambiado, entonces no eres. Tenemos que cambiar. Debe haber una pureza en nosotros, una pureza sexual. No podemos ver a las mujeres con deseos. Digo Job, ¿no? No veré a virgen con un deseo insano. Cuando se están del mundo y que no se conoce de Dios, y aunque tengan 30, 40 años y que no conocen de Dios, alguien decía por allí, parece que no, que son hombres, que son hombres que no habían visto su miembro, ¿no? Que lo acaban de descubrir, ya tienen 30, 40 años. Ah, tengo miembro, y no hayan qué hacer. Y son adúlteros, con ganas. Eso no le agrada a Dios. Debe haber una pureza sexual aún para mirar a una mujer. Mucho menos para tocarla con otro deseo. Mucho menos para hablarle palabras en doble sentido. ¿Sí? Entonces, la santificación es el proceso de ser hecho santo. Y esto debe dar el resultado de modificar nuestro estilo de vida. Tiene que modificarse nuestro estilo de vida. Si no lo estamos haciendo, número uno, o no estamos en contacto con Dios, o simplemente no queremos nada con Él. ¿Por qué? Si nos separamos un poquito de Dios, los espíritus que antes vivían en nosotros vuelven a venir y a darte la. Entonces necesitas apartarte y vivir para Dios. Debes ser santo, debes consagrarte. Y eso es lo que significa santificarse, ¿no? Santificación se refiere al proceso de ser santo, de consagrarse. Consagrarse quiere decir que tu cuerpo, tú vas a ser puro para Dios. Te vas a consagrar a Dios. Debes vivir para Dios. Pensar en Dios. Soñar en Dios. ¿Crees que es imposible para darte lo suficiente para que tú vivas? Hermanos, hemos visto muchos milagros. Y muchos de ellos se los hemos comentado. Y lo sigue haciendo, decía mi esposa hace rato, y es verdad. Lo sigue haciendo. Seguimos viendo cosas maravillosas. Para Dios no hay imposibles. Es que si no hago esto, no hago aquello, no voy a poder. ¿Por qué te cargas, hermanos? Acuérdense que hablamos sobre las cargas. ¿Por qué te cargas? Tus cargas déjaselas a Dios. No es la voluntad de Dios que tú estés cargada y cansada. Cargado y cansado. Esa no es la voluntad de Dios. La santificación también es la separación de lo profano. De este modo, Dios está separando las cosas y las personas dedicadas a Él para su uso divino. Es decir, Dios las aparta. Tú y yo somos apartados para Dios. ¿Sí? Tú y yo somos apartados para Dios. Dios te ha apartado a ti para que vivas para Él. No para que sigas viviendo en una vida de inmundicia. No para que sigas viviendo una vida de mundanalidad. Dios te ha apartado para que vivas para Él. Y si vas a vivir para Él, tienes que santificarte. Todos y cada uno tiene que santificarse. Los que tocan tienen que santificarse aún más, doble, triple. Y es importante porque los que tocan están ministrando. Y no puedes ministrar pecado a los que están allá recibiendo. Si andan en pecado, ministran pecado a los que reciben. Y después, en lugar de ser una iglesia santa, va a ser una iglesia de pecado, hermano. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Lo hemos vivido y hemos escuchado. En los últimos tiempos dijimos, no es posible, Señor, perdona. Es porque permiten que toquen cuando están en pecado. Los que están acá al frente deben andar en santidad total. Nada de pecado, porque lo que ellos tienen es lo que van a dar. Lo que ellos tienen es lo que van a ministrar. No puede haber pecado, hermano. De ningún tipo. ¿Sí? Entonces, Dios te separa del mundo para consagrarte para Él. Dios te quiere separar del pecado, pero muchas veces tú no quieres ser separado de lo que Dios odia. Escucha bien. Dios te quiere separado del pecado porque te quiere para Él, pero muchas veces tú no quieres separarte de lo que Dios odia. No,
Iba a decir no puedes, pero sí puedes. Pero no debes amar lo que Dios odia. Dios odia el pecado. A Dios no le gusta el robo, no le gusta el chisme, porque el chisme, dice la palabra, lo compara con la brujería. Es como brujería. El chisme destruye. El sexo que es fuera del matrimonio, olvídenlo. Olvídenlo. Destruye el matrimonio, la familia y otra familia con el cual hicieron contubernio, ¿no? Destruye. Es destructor. Escucha esto y no lo olvides. Si no te separas del mundo, repito, si no te separas del mundo, el mundo te separará de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Debemos tener una pureza sexual. La pureza sexual se refiere a la abstención de la inmoralidad sexual y el mantenimiento de la santidad en las relaciones sexuales, tanto en pensamientos como en acciones. ¿Sí? Acuérdense que leímos en alguna predicación lo que piensas es lo que eres. Lo que tú piensas vas a dar a luz. Tu pureza sexual implica vivir una vida consagrada a Dios. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, y es importante que lo recordemos nuevamente, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No puedes dar al Espíritu Santo sobras y sucias, migajas, echadas a perder. No puedes darle eso al Espíritu Santo. La pureza sexual empieza en la mente. Cuando te des cuenta que estás pensando cosas malas, grítale a Dios, pídele a Dios, clama la sangre de Jesús en tu mente. ¿Sí? Es importante evitar la exposición de nuestra vista a contenidos que promueven lujuria o la impureza, como pornografía, en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus modalidades. Hay mucha pornografía. Y lo hemos hablado aquí, ¿no? Hace mucho tiempo que no lo hablábamos, pero lo hemos hablado aquí, aún en los comerciales de la televisión hay pornografía. Y muchas veces se nos hace, que es lo que quiere el diablo, ¿no? Que se nos haga ya normal. Normalizamos el pecado. Es lo que quiere el enemigo. Que lo normalicemos. Que lo confiemos. No pasa nada. Es normal. No, no es normal, hermano. No es normal que el diablo quiera meterse por todos lados a tu hogar, a tu casa, a tu mente y a tu corazón. No es normal. El diablo te quiere llevar. Y el diablo no pierde el tiempo. No pierde el tiempo. Te quiere llevar al infierno. 1 Corintios 6, 18 al 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera, es mío. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Mentiroso, mentiroso. Tu cuerpo no te pertenece. ¿Quién te compró y quién te hizo? ¿Quién te cuidó desde el vientre de tu madre y aún antes? Tu cuerpo no te pertenece. Es de Dios. Es de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. No desees a tu esposa, a tu esposo con morbo, con lujuria. Ámala. Ámala con ese amor de Dios que es diferente.
Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De tu corazón mana la vida. La pureza sexual es un llamado a vivir una vida santa y separada del pecado sexual, reconociendo que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que la pureza se manifiesta en pensamientos, en palabras y en acciones. Por eso debemos tener cuidado de este espíritu inmundo. Dios desea que seamos santos, llenos del Espíritu, que nos perdonemos y que nos amemos unos a otros y que hagamos todas las cosas para la gloria de Él, no para tu gloria, no para tu placer. Dios no desea que tú hagas tu voluntad, Él desea que hagas su voluntad. Cuanto más conocemos a una persona, mejor entendemos sus deseos. Entonces, de manera similar, al caminar con Dios y reconocer su palabra, lo conocemos más a Él. Tenemos una mayor comprensión de lo que es su voluntad. Y esa mayor comprensión, mientras más caminemos con Él, va a ir aumentando día con día. Seguir la voluntad de Dios es un camino hacia la madurez y la santificación. Cuando tú sigas a Dios todos los días de tu vida, tengas un tiempo con Dios, vas a ir madurando y te vas a ir santificando al mismo tiempo. Al mismo tiempo. La obediencia genuina a la voluntad de Dios, en lugar de solo seguir a los deseos de la carne, es lo que conduce a una victoria total sobre el pecado, sobre el mal. Y además trae una mayor satisfacción a nuestras vidas, ¿sí? Cuando obedecemos la voluntad de Dios, Él nos da la victoria. Con Cristo somos más que vencedores, hermanos. Sí. Entonces, al someter nuestras decisiones a Dios, podemos evitar caminos equivocados y experimentar la paz y la dirección que provienen de Él. Entonces, no tomes decisiones a la ligera. No hagas cosas a la ligera. Y vuelvo a repetir eso que he venido diciendo últimamente mucho. No hagas y luego pienses, hermano. Piensa lo que vas a hacer. ¿Es correcto? ¿Le agrada a Dios? Lo que tú vas a hacer cuando termine, Dios va a estar gozoso contigo, va a estar contento contigo, te va a bendecir por lo que hiciste. O lo que va a pasar es que te vas a apartar de Dios con lo que vas a hacer. Y vas a permitir que el enemigo entre a destruir. No tomes decisiones a la ligera. Primero consulta a Dios. Regularmente las personas toman decisiones porque le parecen buenas y nunca consultan a Dios. Y muchas veces a causa de esas decisiones vienen grandes fracasos. La voluntad de Dios es que todos nos acerquemos a Él, que recibamos su amistad, que recibamos su amor, que recibamos su misericordia, su salvación y que vivamos disfrutando de su compañía y de sus bendiciones. Esa es la voluntad de Dios. Dios anhela que todos acepten el regalo de salvación. Ese regalo de salvación que Él nos ha dado a través del Señor Jesús en la cruz. Él desea que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere que suceda. Esa es su voluntad. ¿Tu voluntad está de acuerdo con la de Dios? ¿Lo que estás haciendo está de acuerdo con lo que es la voluntad de Dios? No tienes que decírmelo. Tienes que verte a ti mismo. Cuando llegues a casa tienes que verte al espejo y decir, oye, tú que estás en el espejo, ¿estás haciendo la voluntad de Dios o no? Y si no estás haciendo la voluntad de Dios, oye, es tiempo de arrepentirse. Hoy es tiempo de volver atrás. Hoy es tiempo de volver y hacer la voluntad del que te creó. Entonces, Dios ha decidido no imponernos esa relación personal con Él. Él no nos la impone. No es una imposición. No es una imposición. Tú puedes tener una relación personal con Él o no. Pero Dios nos ha dado un libre albedrío para escoger si aceptamos vivir con Él como nuestro Señor y Salvador o si simplemente lo rechazamos. O si simplemente no queremos nada.
Nadie es obligado. Nadie es obligado. Él nos da esa libertad y lo hace por su amor, por amor. Su voluntad es que todos se salven, pero Él no se lo impone a nadie. Él no quiere llevarse al cielo a la fuerza a todos. Él quiere que vayan voluntariamente. Si tu voluntad es irte al infierno, bueno, Él te lo está diciendo. Caminas rumbo al infierno, pero es tu voluntad. No es mi voluntad. Es tu voluntad. Es tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Se está alineando con la voluntad de Dios? ¿O no se está alineando? Por amor, Él nos permite elegir si lo seguimos o no. Esto nos lleva a pensar que hay diferentes tipos o niveles de la voluntad de Dios. Para comenzar, podemos hablar de la voluntad soberana de Dios y la llamada voluntad permisiva de Dios. La voluntad soberana de Dios ha sido decretada por Él y nadie la puede detener. Va a pasar porque va a pasar. Y va a suceder porque va a suceder. Su plan para la humanidad se cumplirá en el tiempo y destino de Dios y a la manera de Dios. Él tiene el control y ninguno de nosotros, por más que nos esforcemos, impedirá el cumplimiento del plan que tiene Dios para la humanidad. Y la voluntad permisiva de Dios tiene que ver con sus mandamientos. Dios nos manda a hacer o a no hacer ciertas cosas. Son sus mandamientos. ¿Sí? Sin embargo, tenemos libertad para obedecer o no, porque Él nos permite elegir con la salvedad de que la desobediencia, toda desobediencia, hermano, toda desobediencia traerá consecuencias. Toda desobediencia. ¿Sí? Y lo hemos hablado mucho. Las enfermedades no vienen por sí solas. Son consecuencia de desobediencia. El pecado tiene un pago. Y aparentemente muchas veces pensamos que no pasa nada. Sí, sí pasa. Sí pasa. ¿Sí? El pecado tiene un pago. Y hay enfermedades que se adhieren a nuestro cuerpo por haber pecado. ¿Sí? A muchos cuando infringen la ley los llevan a la cárcel y algunos les dicen, ok, te vamos a liberar, pero ¿qué crees? Que tienes que pagar y te dejamos libre. Tienes que pagar cierta cantidad de dinero. Y rápido lo dejan libre. Y entonces dice, no pasó nada, no pasó nada. No, sí pasó. Tuviste que pagar. Aparentemente no pasó. Ellos dicen que no pasó porque otros se quedaron 40, 50, 60, 70, 100 años desde que les declararon, ¿no?, de cárcel y pagar. Y tuvieron que pagar. Entonces a los que pagan menos pensaron que no pasó nada, pero sí pasó. Y así es espiritualmente. Muchas veces ocurre algo en nuestra vida que no alcanzamos a ver, que es la paga del pecado. Estamos pagando el pecado que cometimos, aunque nos hayamos arrepentido, aunque nos hayan dejado salir del bote, ¿no? Y como dicen vulgarmente, ¿no? Y pagamos por salir, ¿no? Muchos están en problemas fuertes o enfermos y no saben por qué. Muchos creen que es la voluntad de Dios que están así. Yo les diría que me muestren un solo versículo de la Biblia donde dice la Biblia que es la voluntad de Dios que sus hijos estén enfermos. Un solo versículo. No lo hay. Búscalo. Léelo. Léelo en la Biblia. No está. No es la voluntad de Dios que tú y yo estemos enfermos. Y a veces lo aceptamos como normal. Y a veces aceptamos porque pensamos que Dios nos quiere así. ¿Sí? La voluntad de Dios no es que tengas problemas o que estés enfermo. Esa no es la voluntad. Y ya les dije, esta mujer tuvo que orar y meterse a la palabra para hacer crecer su fe. Era falta de fe por 30 días. Puros versículos de fe. Puros versículos de fe. Y orando. Y luego conforme a la palabra hizo. Fue y que los ancianos de la iglesia oraran por ella. Y aunque no vio nada, dijo, ya soy sana porque ya hice todo lo que Dios me dijo, soy sana. Continúo con la fe. ¿Sí?
Dios nos llama a vivir vidas puras, sin inmoralidad sexual, pero muchos deciden desobedecerlo. Y luego por andar de coscolino o coscolina tienen enfermedades, entre ellas SIDA, ¿no? Y yo recuerdo una familia que sanó de SIDA. Toda la familia. ¿Mm? Toda la familia sanó de SIDA. Pero toda la familia decidió retirarse del abrigo del Altísimo. Y por lo menos los padres murieron muy jóvenes y de SIDA otra vez. Los padres. Dios tuvo misericordia con los hijos siguen sanos. Es su voluntad, no lo sabemos. Yo creo que Dios tiene planes para con los hijos. Sus padres, aunque muchas veces se les habló y se los volvió a hablar y se los volvía a pedir, se los volvió a rogar, no quisieron. Creo que al final ella ya estaba hielo y sí, volvió a recibir a Cristo y volvió a pedir perdón. Entonces, repito, por andar de coscolinos tienen enfermedades, entre ellas SIDA, problemas en el matrimonio, ya no disfrutan la intimidad con el esposo o la esposa. Todavía preguntan por qué. Y no saben por qué. Preguntan por qué. No se han dado cuenta que el pecado tiene consecuencias. Y la inmoralidad sexual es como la droga. Entre más tienes, más quieres. Y nunca, 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 nunca vas a ser satisfecho. Nunca. El único que trae satisfacción es Cristo. Es Cristo. Dios respeta tus malas elecciones, aunque a Él le duela. Él no se va a meter con tus malas. Pues si Dios no me dijo nada, Él te respeta, pero se va a doler. Se duele en su corazón. Tú decides. ¿Sí? Tú decides obedecer o no hacerlo. Y quien decide obedecer quien decide desobedecer, tendrá que enfrentar las consecuencias que surgirán de esa desobediencia. En la voluntad permisiva de Dios vemos que Él nos permite elegir en ciertas circunstancias, sabiendo que la desobediencia traerá consecuencias. La voluntad general de Dios para la humanidad es que nos amemos, que obremos con justicia y que vivamos en paz unos con otros. Eso es lo que Dios desea. Eso es lo que Dios desea. Pero te pregunto, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu deseo? ¿Tu deseo se alinea a la voluntad de Dios? ¿O está completamente desalineado, chueco, en círculo? Porque muchos dicen así, ¿no? Tengo que cerrar este círculo. No lo vas a poder cerrar nunca, porque estás dando vuelta como los hebreos en el desierto. Nunca llegaron a la tierra prometida, porque daban vueltas ahí nada más. Un solo círculo. ¿Sí? Muchos rechazan su voluntad, odian a su prójimo, cometen injusticia y desatan guerras. A Dios no le agrada, pero lo permite. También hay una voluntad específica de Dios para cada persona. Aquí entran cosas como la elección de la carrera profesional, o cuando son jóvenes, con quién nos vamos a casar, y otras decisiones personales muy importantes. Dios anhela participar de todas las decisiones que tomamos, aun cuando somos jóvenes. O sea, ¿quieres casarte? Dile a Dios. Métete con Dios y habla con Él. ¿Sí? O sea, en todas las decisiones, mete a Dios. No decidas tú solo, tú sola. No lo hagas así. No lo hagas así. Él sabe lo que es mejor para nosotros y desea guiarnos. Pero nosotros elegimos si buscamos y seguimos su dirección o no, sabiendo que si no la seguimos, vamos a sufrir consecuencias. Completamente. Es una ley. Es una ley espiritual. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Es muy importante entender que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Él nos ha creado con un propósito y anhela que lo cumplamos. Él anhela que tú y yo cumplamos ese propósito que Él tiene para ti y que Él tiene para mí. Es diferente, los propósitos son diferentes, no son iguales para todos. Y Dios quiere que cumplas ese propósito. Él tiene ese propósito para ti. ¿Sí? Él no quiere que vayas al cielo y que estando allá diga, nunca cumpliste el propósito que tenía para ti. No lo hiciste, no lo lograste. ¿Sí? La Biblia dice en 1 de Timoteo 2:4. 1 de Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí?
Dios desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es su gran anhelo. Y Él desea que sea así. ¿Sí? Por lo tanto, una de las formas principales de hacer la voluntad de Dios es aceptar a Jesús como nuestro Salvador y seguirle. ¿Sí? Desafortunadamente y tristemente, muchos rechazan seguir a Dios y eligen vivir sus vidas de forma independiente. Yo puedo solo. Yo todo lo conozco, yo todo lo sé. No necesito. Ahorita no puedo, no tengo tiempo. Está muy lejos. Ya me cansé. Hermano, tienes vida. Dios te está dando una oportunidad.